Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez, contento de estar nuevamente con ustedes acá por ICN, una nueva conciencia, como todos los días, para hablar con nuestros invitados e invitadas de los temas que a usted le interesan, de los temas que hacen titulares en las redes sociales, en los principales medios de comunicación y que usted comenta con los amigos, con la familia, alrededor de la mesa del comedor, alrededor de la mesa del café y que usted puede encontrar en nuestras redes sociales. ICN.digital en las distintas redes sociales y también en la página web de ICN, icndigital.com, www.icndigital.com, para estar informado todos los días de lo que acontece en el mundo, en la región, en el planeta. Hoy nos acompaña, como todos los programas, una persona que tiene una perspectiva, un enfoque sobre los temas que vamos a abordar. Nos acompaña el joven abogado y analista Rafael Jerez. Bienvenido, Rafael, a Cuestión de Enfoques. Gracias por estar en ICN. No, muchas gracias, Miguel, por la invitación. Siempre es un placer conversar con usted y bueno, espero aportar un poco al análisis con mi enfoque, como usted lo mencionó, ¿no? Abogado, columnista, con estudios de posgrado, un reconocido analista, una de las voces jóvenes del análisis político, social, económico en el país. Cuesta ponerme en perspectiva de qué quiero hablar contigo, Rafael, porque tú abordas distintos temas, pero me quiero centrar en algo que creo que a todos nos inquieta desde que empezó este año y desde el año pasado en particular, y es la situación del Congreso Nacional. Estábamos a pocos días de que el Congreso Nacional inicie actividades, sí, o no inicia actividades, ahora no sabemos, tenemos ahí un debate entre la Comisión Permanente, los diputados y diputadas de la oposición. ¿Cuáles son los retos de gobernanza del Congreso que avisoras en los próximos meses y por extensión los retos de gobernabilidad en el país? ¿Crees que todavía es posible alcanzar grandes acuerdos entre las principales fuerzas políticas del país para sacar al Congreso Nacional de esa parálisis en la que se encuentra? Bueno, creo que sí es posible que haya acuerdos, pero no creo que sean acuerdos necesariamente con repercusiones estructurales políticamente. El caso del Congreso es muy volátil. De hecho, ayer pudo cambiar buena parte de la mecánica del Congreso con esa elección de la jefatura de bancada del Partido Liberal. Pero considero que no va a haber avances sustanciales en cuanto, por lo menos, una agenda legislativa sustancial. Sí creo que va a haber acuerdos, como lo mencioné. ¿Por qué? Bueno, porque los partidos, cuando se trata, por ejemplo, de elegir altos funcionarios, dejando de lado el caso del Ministerio Público, usualmente no han tenido problemas para llegar a acuerdos, ¿no? El problema viene con otros temas que pueden tocar intereses más personales o un poco colectivos, viéndolo desde una perspectiva partidaria. Y creo que esos acuerdos que permitan una repartición de cuotas de poder como la han mantenido en los últimos años y como históricamente se mantuvo entre dos fuerzas políticas, eso en el mediano plazo no va a ser un problema. Claro, la forma en que se instaló la Junta Directiva en enero de 2022 para mí sí fue un problema y un determinante de todo lo que ocurrió después, incluso lo que vemos hoy en el Congreso, es decir, este tema del no reconocimiento de la Comisión Permanente, la legitimidad y capacidad de Luis Redondo de poder interactuar con otros partidos políticos, de ser realmente un moderador en las negociaciones y no un actor que participa activamente en la negociación. Todo eso se condicionó en la forma en que se instaló la Junta Directiva. Y siendo así, creo que no se va a superar más que cuando se renueve y que se tendría que renovar ya a partir de esta legislatura. El Partido Libre y Redondo tuvieron como una probada de qué esperar en esa elección de Junta Directiva hace un par de semanas. Pero sí creo también que lo que ocurrió ayer marca un poco la pauta también de hacia dónde puede ir, Rafael, ¿no? Renovación, pero realmente lo que va a haber es la sustitución de 2 cargos del PSH, eso se puede llamar realmente renovación. Yo veo señales interesantes en el Congreso Nacional. En esta semana la bancada liberal fue a un ejercicio democrático entre suplentes y propietarios y creo que quedó claro la capacidad de lograr apoyos por parte del que sigue siendo el jefe de bancada, el diputado Mario Segura. Creo que lo que se consideraba una rebelión, pues al final fue un ejercicio democrático interno que incluso contó, y me pareció bastante extraño,
con el aval del Consejo Central Ejecutivo, que apareció por ahí juramentando algo inusual en este tipo de ejercicios, pero que manda un mensaje, y es que si nosotros vemos diferencias dentro de las bancadas, debemos entenderlas como parte del juego democrático, pero no necesariamente polarización. ¿Tú esperarías un ejercicio similar por parte de Libertad de Refundación de cara al inicio de legislatura, o anticipas que la mayoría de miembros del Partido Libertad de Refundación que apoyan a la estructura que dirige actualmente el Congreso, la Junta Directiva, y que incluso eligió la Comisión Permanente, sumará suficientes votos para poder ratificar a los principales cargos de Junta Directiva, o anticipas que esos votos disidentes de Libre pueden hacer compleja la elección de la Junta Directiva? No, yo creo que de parte de Libre no, por lo menos desde mi perspectiva, no veo mayor complejidad, porque ellos, más allá de la ruptura, han aprendido a coexistir a lo interno, ¿no? Es decir, Jorge Cálix y su grupo, si bien con el tiempo se ha hecho más notoria ese fraccionamiento, pero ha aprendido a coexistir con la bancada que, digamos, formalmente dirige Rafael Sarmiento y Carlos Zelaya, y etcétera, ¿no? Todo este grupo de actores que orbita alrededor de esa facción. Pero creo que hay otros acontecimientos que pueden marcar la pauta de la posición que tenga el Libre. Y con esto me refiero a, por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, que podemos debatir si es algo relevante o no para los partidos políticos, o la misma relevancia que el Ministerio Público. Pero si, por ejemplo, la Comisión Permanente toma la decisión de nombrar a estos magistrados, creo que, por ejemplo, los diputados del Partido Liberal, que quizás no respaldan a Segura, y aquellos diputados que tal vez no es que están de forma muy marcada de un lado u otro, pero que han condicionado el actuar del Partido Liberal en esa coexistencia que ha tenido con Libre, pueden obligar a que no exista esa coalición natural que muchos pueden creer que ya es normal para elegir junta directiva. Yo estoy de acuerdo que no va a ser en el fondo una renovación más que una cuestión formal, es decir, se someterá a votación, pero cualquier decisión que la Comisión Permanente tome en estos días, sí creo que puede condicionar esa expectativa de que, bueno, sencillamente va a quedar el mismo grupo de Libre con la sustitución de 2 miembros del Partido Salvador de Honduras, Rafael, y listo, ¿no? Pero ¿no piensas tú que de cara a lo que se viene en este año, tú prácticamente dijiste al inicio que cuando hay suficiente queso para repartir, todos los ratones quedan contentos? Claro. En el caso de la Corte Suprema era muy fácil porque eran 15 cargos, e incluso se inventaron la figura de los suplentes para meter a los premios de consolación a quienes no se habían colado en la lista final. En el caso del Tribunal Superior de Cuentas estamos hablando solo de 3 cargos. En el caso del Ministerio Público todavía hay que ratificar al fiscal titular, al fiscal adjunto, y queda por ahí la pieza del director de fiscales, que sería el tercer cargo a repartir. Se había hablado insistentemente de una reforma constitucional que permitiera crear una fiscalía adjunta adicional. El tiempo se agota, no vemos posibilidad para ello. Pero ¿no ves tú en la renovación de la Junta Directiva también una posibilidad para Libertad de Refundación de encontrar acercamientos con la facción de Cálix? Porque si quedan 2 puestos, es porque estamos pensando en los puestos de PCH que abandonan el barco, pero queda espacios para los liberales. ¿Los liberales se incorporarán a esa junta directiva, o será más bien un premio para los, les quiero llamar así, los calixistas, los miembros de la facción de Jorge Cálix, que se sumen para lograr los 65 votos? Bueno, lo que pasa es que yo pienso que la junta directiva más bien se ha vuelto un caldo de cultivo para el deterioro político que para tratar de entrar en una negociación. Es decir, ese imaginario que se ha creado de la ilegalidad, la ilegitimidad de la junta directiva, no creo que sea atractivo ni para un actor político, a menos que sea una persona, un diputado o una diputada que no tenga la fuerza que tiene un Jorge Cálix u otro diputado, o el carácter mediático. Pero realmente un año que ya está siendo político electoral, y en el que probablemente el Congreso va a seguir teniendo estos fraccionamientos, no veo como la junta directiva sea atractivo más que los cargos que sí controlan la agenda y gestionan el Congreso, ¿no? Mencionaste el Tribunal Superior de Cuentas, pero también has dejado por fuera que este año, los órganos electorales bajan en septiembre, y precisamente al inicio del calendario electoral primario.
Bueno, quizás para ligar las dos cosas, el tema del Tribunal Superior de Cuentas, estoy de acuerdo, no tendría que generar problemas. De hecho, fue la primera institución en 2016 en la que hubo un acuerdo entre los 3 partidos para elegir altos funcionarios. Es decir, Libre ya había entrado al Congreso para ese tiempo, pero las negociaciones hasta ese momento se seguían manteniendo Partido Liberal, Partido Nacional. Tribunal de Cuentas en 2016 fue la primera vez que los 3 partidos negociaron para integrar una institución, y al ser 3 cargos nuevamente y seguir siendo esas 3 fuerzas las mayoritarias, no tendrían que tener un problema. Pero hay un ingrediente adicional que sí creo que vale la pena discutirlo, y es que para Libre el haber podido nombrar a los fiscales interinos es como un adelantamiento de su proyecto político, ¿no? Porque tal vez no tenían presupuestado, sobre todo después de la posición de la oposición, de no elegir, y probablemente viendo en el largo plazo los órganos electorales podrían ver la oportunidad de controlar al Tribunal Superior de Cuentas con este nombramiento interino, a sabiendas de que, así como a la inversa, si el Partido Nacional no prestaba sus votos para elegir, y si ahora ellos no los prestan, pues los interinos van a seguir también, ¿no? En el caso de los órganos electorales, ahí hay 2 vertientes. Una, el tema de la unidad de política limpia, que recordemos que ellos vacaron, bueno, bajo la teoría de que el periodo ya finalizó, habían vacado en sus cargos en mayo del año pasado, ¿no? Pero en el caso del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, si bien van a elegirse reemplazos de aquellos cargos que quedaron vacantes. Sería para concluir periodos. Sería para concluir periodos. Y ahí el riesgo que esperaría yo que el país no llegue a ese extremo es que, aun y cuando ese proceso de selección, porque con la nueva ley electoral, si bien todo se reduce al Congreso, pero hay un proceso en el que tienen que haber postulaciones, análisis curricular, audiencias públicas, incluso pruebas psicométricas, pero es un proceso que, según el último precedente, se desarrolló en alrededor de 2 a 3 semanas, ¿no? Que fue cuando eligieron a la abogada Rixi Moncada, al abogado Kelvin Aguirre y Ana Paola Hall. Ese proceso tendría que darse entre agosto y septiembre, es decir, el riesgo que esperaría que no se materialice es que, si bien tendría que darse en un periodo de sesiones ordinarias, volvamos a caer en lo mismo. El tema de la comisión permanente. Sí, que ese proceso, si no hay un consenso para ese momento, nuevamente estaría a un mes de llegar al cierre del periodo ordinario de sesiones, y caemos en lo mismo que ahora, ¿no? En pocas palabras, Rafael nos está diciendo que el 2024 puede ser el año en que se consoliden los interinatos en caso de que no se logren acuerdos para garantizar la gobernabilidad en el Congreso Nacional. Vamos a ir a unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia, hoy con el abogado y analista Rafael Jerez, conversando sobre temas que le interesan a usted y nos interesan a todos, pero que más de alguno preocupa en caso de no resolverse. ¿Hasta dónde nos va a llevar esa polarización? ¿Qué consecuencias puede traer el adelantamiento que hemos visto en los últimos días de la precampaña electoral? Sí, de la precampaña electoral. Ya vamos a mencionarle a qué nos referimos después de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoques hoy con el abogado Rafael Jerez. Él es analista. Estamos conversando sobre la situación de gobernabilidad del país y empezamos por donde más duele, el Congreso Nacional, donde usted sabe que ni hay consensos, ni hay acuerdos, ni hay sesiones, pero no dejan de cobrar su cheque. ¿Por qué? Porque así es. Todo el mundo tiene derecho al trabajo y tiene derecho a sus ingresos. La pregunta es si se los están ganando por el trabajo realizado. Dificultad para encontrar consensos. Sin embargo, el incentivo es que hay distintos órganos que son colegiados que podrían dar una oportunidad para llegar a acuerdos. Dentro de esos órganos colegiados está la mismísima junta directiva en un contexto donde las bancadas no están del todo compactas. Se ha hablado que la polarización ha sido como el sello principal en este gobierno, Rafael, con el anuncio de la precandidatura presidencial de Rixi Moncada. Fue una largada prematura, para la opinión de muchos, de la carrera electoral hondureña de 2025, porque en 2025 serán las primarias, en 2025 serán las generales. Sí. ¿Qué efectos crees que va a generar o ya está generando este
este anuncio anticipado en el contexto político hondureño, que tiene además como sello principal, inédito en la historia del país, anunciado por la presidenta? Sí, yo pienso que hay un adelantamiento del inicio del proceso electoral, no solamente por lo que implica anunciar formalmente una candidatura o precandidatura a nivel presidencial, sino justamente porque obliga a los otros partidos también a reaccionar, obliga a los otros precandidatos del Partido Libre a reaccionar. Ya lo hizo Racel Tomé, por ejemplo. O sea, podríamos decir ya ahorita de entrada que hay 2 precandidatos, 3 con Jorge Cálix, sí, porque todo el mundo lo asume como un precandidato dentro de Libertad y Refundación, y Nelson Ávila, el eterno precandidato de Libre. Sí, ya, bueno, por lo menos el Partido Libre. Ahora, sí creo que es un poco, usted mencionó algo importante, y es que el lanzamiento vino de la Presidenta de la República, y eso para mí juega quizás en favor de la precandidatura de la abogada Rixi Moncada. ¿A favor o en contra? Porque históricamente aquí, y podemos irnos bien atrás, incluso antes de que tú nacieras, yo no recuerdo ningún precandidato apoyado desde la presidencia que haya logrado ser presidente. No, a ver, creo que le favorece en su condición de precandidata porque tiene el respaldo de la maquinaria del Estado, ¿no? Y podríamos analizar de qué porción del Partido Libre le garantiza ese respaldo que se irradiaría del Estado. Pero ahí venía la otra parte de la respuesta, y es que sí creo que va tal vez en favor de una precandidatura, pero en detrimento del gobierno, porque ya pone al gobierno al servicio de una precandidatura. Es decir, lo que es un plan de gobierno se condiciona a qué porción de estas personas empiezan a trabajar de lleno en la precandidatura de la abogada Rixi Moncada. Ahora, con respecto a los otros precandidatos del Partido Libre, sin duda que los va a obligar a reaccionar, sobre todo el caso de Jorge Cálix, que como usted dice, más allá de que todos asumen que va a buscar la precandidatura, pero también recordemos que precisamente por cómo se desarrolló la dinámica en la Junta Directiva, Cálix había tenido una postura de aparecer y desaparecer en algunos momentos de la palestra pública, y esto lo va a obligar a dar el paso al frente. Pero ¿no? ¿Cómo lo va a dar si no hay sesiones del Congreso? El espacio natural para que Cálix destaque es si hay sesiones, pero si no hay sesiones... Tú dijiste algo interesante con respecto al posicionamiento de los distintos ministros. De hecho, llamó mucho la atención cuando la presidenta Castro anuncia de que correrá y que se retira, sí, la ministra de Finanzas. Inmediatamente vimos las reacciones en las redes sociales, algunos ministros, sí, posicionándose, nadie atreviéndose a desafiar abiertamente la candidatura, y lo hacen en un momento en que la agenda oficial se está preparando para ejecutar todo lo que está pendiente del plan de refundación durante los próximos 10 años. De hecho, ha habido un debate interno en el país muy fuerte sobre los logros que ha habido y resultados en estos 2 años. Hemos visto al sector privado, tú participas dentro del COEP, y el mismo gobierno discutiendo sobre los verdaderos logros y resultados obtenidos en economía, en crecimiento económico, en ejecución presupuestaria, en inversión, en indicadores sociales como el empleo, la salud. ¿Este desacuerdo sobre los logros al final no salpica la misma candidatura oficialista? Sin duda, yo sí considero que salpica, pero también va a jugar un poco en el marco de eso, ¿no? De cómo ella paulatinamente tal vez no se desmarca, porque por los primeros pasos que tomó después de anunciar su precandidatura los ha hecho arropada por la estructura del Estado. Pero como lo hacen usualmente los partidos en el poder, yo creo que sí puede haber una sobreexposición de Rixi Moncada, pero al mismo tiempo tal vez lo hacen con la antelación que lo están haciendo, precisamente para poder utilizar la maquinaria del Estado y jugársela con todo, ¿no? Es decir, al final es un poco lo que pasó con Tito Afura, es decir, a Tito Afura en las elecciones de 2021, o sea, había un sobreentendimiento que era el candidato de Juan Orlando Hernández, pero al final él trató de construir una candidatura como sobre la base de lo bueno que podría ofrecer, por lo menos en imagen pública, y eso le permitió sacar 1.3 millones de votos, es decir, la maquinaria del Estado detrás de él. Y creo que es lo que va a buscar Rixi Moncada, es decir, arroparse con esa maquinaria del Estado para competir, ¿no? Y también recordemos que en el caso de Cálix, yo estoy de acuerdo, el escenario natural de él es el Congreso, de hecho eso fue lo que le permitió surgir inicialmente.
pero él ha estado haciendo un trabajo de base, que es lo que se ve de él en redes sociales por lo menos, y ahí es donde creo que él va a tener que dar ese paso también, porque al final la precandidatura es empezar a organizarse, ¿no? Y si él no da el paso, va a tener que continuar una organización como lo ha estado haciendo, y eso va a jugar un poco a contraluz de una candidatura más visible como la de Rixi Moncada. Y lo mismo va a ocurrir en la oposición, es decir, la oposición tiene el desafío no solo de que cada partido tenga su precandidato, sino de que el tiempo le permita a la oposición identificar si puede o qué alianzas va a haber de cara al proceso electoral. Y ahí creo que sí, el desgaste va a ser superior porque, claro, un poco lo que hablábamos en el primer segmento, si a lo interno del Congreso cada bancada tiene un fraccionamiento que tiene que abordar en todo este tiempo que queda, eso también va a condicionar qué interlocutores surgen para que exista una coalición, ¿no? Te has anticipado hablando de los distintos partidos. Yo tenía esa pregunta para más adelante, pero ya que estamos hablando de la candidatura prematura de Rixi Moncada. Prematura no porque lo decimos nosotros, es que el proceso electoral inicia en septiembre. Llama mucho la atención esta candidatura porque pareciera que el anticipo es previendo el lanzamiento de otros precandidatos más conocidos en la base, porque también hay que decirlo, una cosa es ser candidato presidencial a lo interno, hacia la primaria, consolidar las alianzas dentro del partido, y otra es posicionar un candidato que sea atractivo para los independientes, para la gente que hizo ganar a la coalición de gobierno actual. Bueno, y un ejemplo de eso, ahora que usted lo menciona, es decir, el cómo la abogada Moncada se va a tener que compenetrar con esas estructuras políticas del Partido Libre, es la reunión que tuvieron en Olancho esta semana, ¿no? Es decir, hubo, hasta donde tengo entendido ahí, cuando intervino el actual vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, que ya fue candidato a diputado, ya pasó por ese camino, hubo algunos diputados que vitoreaban a Hugo Noé Pino, y al final, según la cobertura periodística que tuvo esta reunión, se impuso el caudillismo que caracteriza también a este partido, en que el movimiento, el M28, respaldara la candidatura de la abogada Moncada. Entonces, a eso se va a tener que enfrentar ella también, ¿no? Es decir, probablemente es una figura muy conocida a nivel de autoridad partidaria, pero utilizar el tiempo, la antelación con la que la han lanzado, para compenetrarla con una estructura que no necesariamente por ella haber sido una figura tan relevante y ser parte de los organismos de autoridad partidaria, no necesariamente va a tener un respaldo automático, ¿no? Pero bueno, Libertad y Refundación ha mostrado en el pasado una gran disciplina partidaria, candidaturas de consenso existen en la ley electoral, en la normativa electoral, pero que Libre las propuso, y eventualmente el paso al costado que da la hoy presidente Castro en el 2017 para acompañar la candidatura del ingeniero Narrala, que no tenía partido, y luego hemos visto cómo esa consolidación permite que al Partido Libertad y Refundación se haya impuesto incluso sobre los partidos de coalición, al punto tal que en este momento no hay tal gobierno de coalición, con excepción de la designada Doris Gutiérrez y el señor Milton Benítez, que venía de un pequeño movimiento que realmente participaba de manera independiente. El gobierno es de Libertad y Refundación, y es de esperar que el candidato o candidata que apoye el oficialismo tenga que ser una persona que nazca en Libertad y Refundación y que goce de la confianza del partido. Ahora, tú mencionaste que esto obligaba a los demás partidos a posicionarse. ¿Cuáles serían entonces los retos para estos partidos de cara al 2025? El Partido Nacional abandonó el poder después de 12 años. ¿Cuál sería el principal reto del Partido Nacional de cara al 2025? ¿Sobrevivir el juicio de Dejó? Sí, eso es lo que iba a mencionar. Creo que, sobrevivir el Partido Nacional es un poco el mismo caso del Partido Liberal, ¿no? Es decir, han recibido un costo político alto de diferentes acontecimientos, pero son instituciones centenarias, es decir, estructuras que han evolucionado. 140 alcaldías. Sí, y por eso creo que el Partido Nacional sigue siendo la primera fuerza en alcaldías, exactamente, y el Partido Liberal le sigue. Entonces, pues han sido resilientes con todo lo que han enfrentado. Pero sí estoy de acuerdo en que el juicio de Juan Orlando va a condicionar por lo menos
la legitimidad del liderazgo que se ha posicionado en estos 2 años, un liderazgo que ha estado más concentrado en el Congreso Nacional, de figuras que fueron muy visibles en esos 12 años, y sin duda que ese juicio indistintamente, bueno, el resultado del juicio se ha dado mucha especulación, pero si atendemos un poco al precedente que suele ser el criterio que se utiliza en sistemas de derecho común como Estados Unidos, no es un panorama promisorio para Juan Orlando Hernández. Pero más allá de eso, las repercusiones que eso va a tener en el liderazgo del Partido Nacional, para mí es una oportunidad de que ese partido se pueda renovar de cara al proceso electoral, sobre todo con la candidatura que nuevamente es la más visible, que será la de Tito Afura, y con el desafío que él tuvo en 2021 de poder distanciarse de Juan Orlando Hernández. No se ven adversarios dentro del Partido Nacional por ahora. Sí se ha visto figuras que empiezan a descollar, pero ningún adversario. En el Partido Liberal, ¿ves competencia interna? ¿Ves posibilidades de que empecemos a ver figuras que descollen, más allá de las que se mencionan entre corridos? Sí, el Partido Liberal tendría que buscar esa figura, porque... ¿No la ves ahorita en este momento consolidada? No. Realmente que no se percibe un nombre que por lo menos haya estado trabajando esa estructura en estos 2 años. Luis Zelaya, Gianni Rosenthal no son. Bueno, Gianni Rosenthal tiene la ventaja de ser el presidente del Central Ejecutivo. Si él aspira nuevamente, sería realmente solo para continuar controlando la autoridad partidaria y ser el interlocutor con actores municipales y departamentales, pero no para ganar una elección. Bueno, ¿no? La elección de Mario Segura como jefe de bancada nos indica que el rosentalismo está fuerte y firme dentro del partido. Sí, y eso naturalmente para un actor político como Gianni Rosenthal, que fue condenado, que asumió todo este costo político por haber estado recluido, que volvió, que compitió y que no sacó los votos ni siquiera para competir realmente con los otros actores. Pero logró las alcaldías, Rafael. Claro, no, a eso voy. Le sirvió para tener una cuota de poder importante en medio de todo lo negativo que pudo haber asumido políticamente. Entonces, el cargo de presidente del Partido Liberal es atractivo por eso, ¿no? Pero si el Partido Liberal lo que quiere es competir o por lo menos tener una candidatura que construya o que aporte en la construcción de una coalición o que tenga un rol relevante en una eventual coalición política opositora, sí creo que tendrá que buscar un candidato que venga tal vez de fuera de los escenarios formales que tiene, pero ¿un outsider? Que sea familiar. Bueno, un outsider un poco tal vez sería por lo mismo, que no esté ahora mismo en esa estructura formal, pero que esté familiarizado con el Partido Liberal. Mucho se ha hablado de José Azcona, es decir, el hijo del expresidente, ya fue diputado, ha sido candidato a diputado también. El mismo Eduardo Maldonado fue precandidato presidencial. Quedó en tercer lugar en las primarias. Son personas que han estado familiarizadas con el Partido Liberal en diferentes momentos y eso creo que les permite entrar con ese antecedente, ¿no? El caso de Luis Zelaya fue un poco diferente precisamente por eso, porque si bien él pues se menciona como una persona que ha sido liberal, etcétera, pero no había estado en esas estructuras. Entonces, el que uno de estos outsiders entre le puede dar un mayor competitividad, sobre todo en el caso de Maldonado, que es una persona muy mediática, es decir, moviliza a muchas personas con lo que su canal hace, y en el caso de Azcona, pues una persona que no ha estado involucrada en política partidaria en los últimos años, y eso le puede dar un aire un poco más fresco al Partido Liberal, pero eso va a ser un desafío, compaginarlo con los fraccionamientos que hay ahora mismo en el Partido Liberal y el desafío, que es un segundo grado, de integrar independientes o simpatizantes no partidarios a esa candidatura cuando va a haber otros candidatos de oposición que también van a tener ese mismo objetivo, ¿no? A Quintín Soriano no lo mencionaste. No lo veo realmente a Quintín Soriano como un actor a nivel presidencial. Es un actor muy relevante a nivel de municipalidades, pero no lo veo como un actor que pueda llegar a competir para ganar. Puede competir y sin duda que puede ser un actor influyente en el marco de... Recordemos que los candidatos que compiten y que no ganan igual son determinantes para acuerpar al que resulte electo o incluso una eventual coalición
que no necesariamente integra el Partido Liberal. Pero preliminarmente no creo que Quintín Soriano tenga el capital político para competir a ese nivel, ¿no? Vamos a dejar al Partido Salvador de Honduras para el siguiente segmento y al gran partido en el que usted seguramente está pensando, el partido de los que no tienen partido, el partido de los independientes, que hoy por hoy es el mayoritario en el país y que en este momento ni sabe por quién votar, ni sabe si va a votar en las elecciones del 2025. Volvemos en unos instantes a Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia, hoy con el abogado y analista Rafael Jerez. Ya volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Calix Martínez, hoy con el abogado Rafael Jerez. Él es analista, él es una persona que ausculta la realidad nacional con frecuencia, una figura joven en los medios, columnista. Estábamos hablando en los primeros segmentos sobre la gobernabilidad del Congreso y en los minutos anteriores sobre las perspectivas electorales para los distintos partidos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la prematura campaña que ya inició de la señora Rixi Moncada adelanta las expectativas en los otros partidos, mencionaba Rafael. Dejamos para este segmento al Partido Salvador de Honduras. ¿Es posible una candidatura en el Partido Salvador de Honduras que no sea de Salvador Narrala? Bueno, es posible, pero creo que no es el mejor escenario para el Partido Salvador de Honduras, aunque hay figuras que para mí tienen mucha credibilidad, como ahorita el caso de Fátima Mena. Pero claro, todavía, y es más, considero que es la última elección, es un poco lo que uno puede pensar de Xiomara Castro, la actual presidenta, es decir, ella ya compitió en 3 procesos electorales. Y lo logró. Y lo logró. En el caso de Salvador Narrala también serían 3 procesos electorales los que ha participado hasta el momento. Y este sería realmente su último proceso electoral. La cuarta es la vencida. Pero el caso de Salvador Narrala, creo que hay una perspectiva formal y una política, ¿no? La formal es que él tiene que renunciar como designado presidencial. Si no lo hace, no puede competir. Incluso si no lo hace, ni siquiera la diputada Irosca se podría reelegir, porque la Constitución prohíbe en ambas vías, ¿no? La participación del designado y de aquellas personas que sean parientes por afinidad o consanguinidad de las personas que integran el Poder Ejecutivo a nivel de fórmula presidencial. Esa es la parte formal y eso se va a enfrentar a un Congreso Nacional que no está funcionando y que está fragmentado. Entonces, cuando él presente esa renuncia, va a abrirse un debate de si es mayoría simple, si es mayoría calificada, de qué partidos van a aceptar la renuncia. Es decir, un debate que creo que él pudo haber hecho eso con más tiempo, ¿no? Y no someterse a un año que es preelectoral y en el que los partidos van a empezar a tomar decisiones de cara a el proceso electoral. Acabas de mencionar un debate que puede victimizar a Salvador Narrala en caso que no se le permita ser candidato. Claro, pero si lo victimiza y le permite ganar todavía más caudal político que el que tiene, el desafío que va a tener es que formalmente igual no lo inscriban, ¿no? Y ese va a ser un problema para él. Entonces, primero, para mí ese es un desafío que tiene que superar. Y en un segundo momento, pues lo que siempre se ha dicho, ¿no? Es decir, el PSH tiene figuras muy reconocidas públicamente, diputados, por lo menos si contamos a los que se consideran Partido Salvador de Honduras en esencia, que están distribuidos en diferentes departamentos, pero que eso no ajusta para tener una estructura política naturalmente y competir. Ahí creo que entra un componente importante y es el que usted mencionó en uno de los segmentos y es el de los independientes, ¿no? Que no necesariamente tienen la disposición de entrar a una estructura política, pero que sí pueden ir a votar. Entonces, para mí, Salvador Narrala puede enfrentar su último proceso electoral capitalizando el desgaste que ha tenido el Partido Libre, el desgaste que el Partido Nacional todavía va a arrastrar, no solo por los periodos anteriores, por el mismo juicio de Juan Orlando Hernández, porque el Ministerio Público, controlado por Libre, va a seguir sacando a la luz seguramente casos relacionados a liderazgos del gobierno anterior, del Partido Nacional.
Entonces, Salvador puede capitalizar eso. Ahora, el siguiente paso que tenemos que dar es analizar si eso le va a servir para competir solo o si él, en función de enfrentar un proceso electoral primario, puede negociar nuevamente para integrar una coalición ciudadana y qué papel, no solo qué papel tomaría él en esa coalición, sino su partido, porque en los últimos dos procesos electorales, si bien en 2021 él tuvo un partido, recordemos que él no conformó esta alianza con Libre por medio del partido. El PSH tuvo un candidato de comodín, digamos, pero Salvador integró la fórmula presidencial de Libre. Entonces, él tendría en este caso, no solo viendo su candidatura, sino el futuro de su partido, ver cómo integra una coalición ciudadana sin dejar afuera su partido y tratar de irradiar su popularidad a los niveles legislativos y municipales para que, indistintamente de lo que suceda con su candidatura presidencial, tenga más diputados de los que tiene ahora y empezar a escribir una historia a nivel municipal también. Es decir, que no le pase lo que le ocurre a muchos candidatos de coalición que logran llegar, pero no tienen votos en el Congreso. A ver, hemos mencionado brevemente a los independientes. ¿Tú crees que con el actual esquema electoral, la actual normativa electoral, favorece la integración y participación de un movimiento ciudadano que pudiera sustituir esa centenaria o esa naciente estructura de otros partidos? Y lo pregunto porque con dificultades para que el Congreso se ponga de acuerdo para aprobar leyes. No estamos hablando de ya reformas de 2/3 que se necesitan para una ley electoral. ¿Tú ves posible que haya reformas electorales que favorezcan una mayor participación o incluso la participación de movimientos ciudadanos o independientes? No veo un escenario promisorio primero para una participación ciudadana no partidaria, ¿no? Más a nivel como votante, digamos. Y otro, ya a nivel de competidor, no veo un... ¿Por qué? Bueno, primero, con la ley electoral que se aprobó en el 2021, en realidad hay muchos detalles que son interesantes de esa ley, más allá de los temas que siempre se discuten públicamente y que no figuran ahí, como segunda vuelta, la gran reforma que se habló de ciudadanización de las reformas, pero sí hubo cambios que me parece muy importante resaltarlos. Uno es el tema de la Junta Receptora de Votos, que si bien siguen en manos de los partidos, pero es un menor número de personas ahí, que le permite a los partidos mayoritarios tener más control sobre la Junta Receptora de Votos. Y, por ejemplo, uno de los últimos actores que en el marco logístico operativo del proceso electoral no era controlado por los partidos era la figura de los custodios, por ejemplo, que ahí las universidades tenían un papel importante. Con la nueva ley electoral se le da expresamente a los partidos la posibilidad de nombrar a los custodios, casi que con la misma proporción con la que nombran personas en la Junta Receptora de Votos. Entonces, el proceso electoral está, podríamos decir, por lo menos en un 95% a nivel de organización y logística partidizado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el primer desafío de un movimiento ciudadano, es decir, puede haber personas muy buenas de organizaciones sociales o lo que llamamos como sociedad civil que pueden participar, pero si no tratan de construir una estructura política casi que en la misma proporción o cerca de los partidos mayoritarios, pueden tener mucho reconocimiento público, pero a nivel de competencia territorial, a nivel de estructura organizacional en el proceso electoral, no van a tener la misma capacidad de competir. Y realmente el proceso electoral no es que solo, como popularmente se dice, se gana en la mesa, sino que se organiza por medio de los partidos. Y si un movimiento no tiene esa estructura, no va a tener una manera de competir, ¿no? ¿Tú no ves en riesgo el proceso electoral primario y general de 2025? Bueno, por lo menos a nivel de organización del proceso no, pero a nivel de integridad del proceso sí. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación porque, claro, la preocupación suele darse en que haya o no haya elecciones, pero el que haya elecciones no es garantía de que sean elecciones legítimas. Eso ya lo hemos vivido en el pasado. Entonces, probablemente no estén en riesgo las elecciones, pero sí la integridad, la transparencia del proceso electoral, ¿no? Y ahí pasa primero el tema de elección de altos funcionarios en materia electoral, es decir, elección de autoridades electorales en el CNE, en el Tribunal de Justicia, en la Unidad de Política Limpia,
Eso es el primer paso. Y luego de eso, entonces, el cómo esas autoridades electorales pues logran algo que los actuales consejeros y magistrados enfrentaron en el 2021. Recordemos todos esos desafíos en el tema presupuestario. El Congreso va a tener un papel que jugar ahí, y con un Congreso así de ingobernable, eso va o puede llegar a ser un problema. Y número dos, la cohesión que las autoridades electorales logren con el tema de las juntas receptoras de votos, los órganos electorales municipales y departamentales. Entonces, creo que ahí es donde está el desafío, ¿no? Es decir, el qué tanto todos estos avances administrativos que los órganos electorales han tenido en estos últimos años, con todos los desafíos que también hay, cómo eso logra compaginarse con los niveles inferiores del sistema electoral. Y también en eso creo que estamos muy lejos, ¿no? Antes de irnos a la pausa, te voy a hacer una pregunta que seguramente te han hecho, a mí me la han hecho en el pasado cuando hemos estado en esa misma silla. Este año hay elecciones en Estados Unidos. Sí. ¿Qué impacto pueden o no tener esas elecciones en los escenarios electorales hondureños el próximo año? Bueno, puede tener un impacto sustancial electoralmente, pero también en la interacción de Estados Unidos con Honduras a nivel de asistencia, ¿no? De presupuestaria, etcétera. ¿Te parece si hablamos de eso después de unos mensajes? Porque hemos podido apreciar que las relaciones con los Estados Unidos pasan por altibajos, es decir, en algunos momentos son ríspidas, un poco confrontativas, y luego vuelven a un estado de calma, al punto tal que una misión de senadores que arribó al país en diciembre no pasó desapercibida. Ya vamos a decir por qué después de unos mensajes acá en Cuestión de Enfoques, hoy con el abogado y analista Rafael Jerez, acá en ICN, Una Nueva Conciencia. Seguimos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Preguntamos al abogado Rafael Jerez antes de irnos a pausa, ¿qué efectos podrían tener las elecciones o podría tener las elecciones de Estados Unidos de noviembre de 2024 en Honduras? ¿Qué escenarios avisoras? Bueno, primero que Donald Trump va agarrando... en realidad le da continuidad a la fuerza que él ya tenía, aun cuando había perdido las elecciones presidenciales contra Joe Biden. Naturalmente él va a tener que, y eso va a ser muy interesante verlo, en las elecciones pasadas en Estados Unidos hubo un gran debate en cuanto a restricciones que se impusieron a los votantes para que pudieran ejercer el sufragio allá. Incluso se cuestionó mucho la integridad del sistema electoral de parte del Partido Republicano. Pero ya en este proceso vemos otro ingrediente sobre todo eso que ya había ocurrido, y es que hay estados que podrían impedir que Trump participe, ¿no? Entonces habría que ver cómo evoluciona eso, también cómo reaccionan aquellos estados que tienen cortes estatales de un corte un poco más conservador, si eso puede tener repercusiones para el Partido Demócrata, y al final todo eso, que si lo vemos en función de la integridad del sistema electoral, un deterioro del sistema electoral, ¿no? Ahora, ya a nivel de competición como tal, sí considero que el actual presidente Joe Biden cometió un error en cuanto a que cuando ganó la presidencia no pensaron en un relevo. Mucho se hablaba de Kamala Harris, pero naturalmente la tradición allá es que el vicepresidente en funciones acompaña al presidente si decide reelegirse, ¿no? Y igual podríamos hablar un poco de las políticas que impulsó Kamala Harris y cómo eso le permitía o no ser ese relevo, pero lo cierto es que Biden iba a enfrentarse a ese dilema de reelegirse o no, y al dar el paso, creo que las condiciones para reelegirse no son las propicias, y para Trump las condiciones para volver al poder son un poco más favorables. Ahora, las repercusiones directas en el país, yo las veo en función, primero, de los criterios que utilizaba Trump para interactuar con sus interlocutores. Era una persona más pragmática políticamente, más transaccional. Recordemos que nunca tuvo problema en aparecer públicamente con el expresidente Hernández, de elogiarlo públicamente meses antes de todo lo que ya conocemos.
Contrario a Biden, que bueno, es un político un poco más cauteloso, muy conocedor de cómo opera Estados Unidos en cuanto a política exterior. Entonces, eso para un gobierno hondureño que busque legitimidad, que busque tener a Estados Unidos a su lado, esa dinámica transaccional podría ser beneficiosa. Ahora, en cuanto al país, los beneficios que eso trae o no al país, hay que recordar que cuando Trump estuvo en la presidencia de Estados Unidos, hubo un recorte importante en la asistencia que Estados Unidos daba a Honduras en diferentes facetas, e incluso muchos de los programas que USAID tenía redujeron el impacto en más del 50%, no solo en cuestiones de presupuesto, sino naturalmente beneficiarios. A tal punto que cuando Biden regresa al poder, o bueno, cuando accede al poder, en este caso como presidente de Estados Unidos, USAID, que bueno, es esta agencia administradora de fondos en materia de asistencia de Estados Unidos, concentra sus esfuerzos en lo que Biden denominó las causas de la migración, ¿no? Y se concentró en muchos de los municipios que habían sido desatendidos cuando Trump decide recortar la asistencia al país. Entonces, en realidad es una elección muy importante para Centroamérica, para Guatemala, para El Salvador. Recordemos que Bernardo Arévalo no solo tiene el desafío de ser investido presidente el 15 de enero, tiene el desafío de gobernar, que va a ser más complejo todavía. Y Bukele, que ha estado enfrentado con el gobierno de Estados Unidos, hasta hace poco que hubo algunos acercamientos, pues también enfrenta un proceso electoral en el que probablemente va a ser reelegido y que va a querer tener a Estados Unidos a su lado, como tuvo a Trump en algunos meses cuando todavía estaba Trump en el poder. Entonces, para Centroamérica es una elección muy importante, pero diría que sobre todo para Honduras, por el giro ideológico del partido en el poder, por el momento en el que se va a dar la elección en Estados Unidos y por lo que implica para Honduras 2025 en materia electoral y a largo plazo en temas de políticas públicas. Bueno, miren ustedes, nosotros estamos íntimamente ligados a lo que ocurre en el contexto. Rafael ha puesto en relieve también la relación con el Triángulo Norte, no solo con el Triángulo Norte, hablemos ahora del Triángulo Sur, de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y podemos ver cómo la relación que hemos tenido con los países del sur está fuertemente permeada en los últimos meses y años por la migración, que es el tema que más preocupa a los norteamericanos de cara al proceso electoral, que va a ser tema de campaña. De hecho, ya el señor Trump ya empieza a hablar de los migrantes y la incapacidad del gobierno actual para poder hacer frente a esta crisis. Y vamos a seguir posiblemente en los temas de debate presidencial en Estados Unidos. Se va a seguir hablando de lo que hacen o no hacen bien nuestros países. Y sobre eso, ya para la parte final del programa, te dije que no íbamos a hablar del sector privado, que me quería centrar en otros temas, claro, que usualmente sé que manejas y que hubiera sido un desperdicio no hablarlos contigo porque tienes una mirada joven, una mirada fresca, pasas haciendo este ejercicio de análisis constantemente. Recientemente el COEP, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, hizo una bandera negra. Sí. Una bandera negra. Brevemente, ¿cuál era el significado de esa protesta? Bueno, el COEP el año pasado presentó una propuesta al gobierno de la República que se llamaba Pacto por el Empleo, tiene distintas aristas. Y un poco como ha sido la dinámica desde que empezó este periodo de gobierno, el COEP sugería al gobierno de la República que el tema del Pacto por el Empleo se pudiera abordar en un diálogo nacional más amplio, no solamente gobierno, sector privado, sino que incluyera diferentes interlocutores. Al final eso no se produjo, ese acercamiento a nivel de diálogo político nacional, y por ende, como en una señal de protesta, el COEP decide alzar esta bandera negra, ¿no? Se sabía que iba a haber la reacción que hubo, ¿no? El diputado Gonoe Pino, que es una figura reconocida en términos económicos y vicepresidente del Congreso, reaccionó. Creo que ha sido la reacción más notable, más allá de toda esta tendencia en redes a cuestionar, atacar e insultar que a veces tienen algunos miembros del sector oficial. Les pidió que la arriaran y que más bien izaran una bandera blanca de diálogo y paz y que aprovechen el Consejo Económico y Social para presentar propuestas. ¿Realmente es posible el diálogo en este ambiente confrontativo que se ha construido durante los últimos 2 años, particularmente a partir de la presentación de la Ley de Justicia Tributaria?
Bueno, el diálogo es necesario, ¿no? Y creo que el gobierno tiene que entender que ellos son el actor convocante por naturaleza política, ¿no? Y el tema a mí me parece muy interesante escuchar al vicepresidente Bruno de Pino, una persona muy respetada, y a otros funcionarios que dicen que se baje la bandera, ¿no? Porque el Partido Libre en parte se construyó con protestas en las calles, ¿no? Y son protestas válidas, es decir, en realidad las diferencias en un sistema político se deben canalizar. Si hay una protesta social, es un reclamo para poder entrar en una mesa de diálogo y canalizar esas diferencias. Entonces, la bandera negra es en parte eso, es decir, un reproche, pero para que eso dé paso a un acercamiento. Que COEP lo ha enfatizado, no es un acercamiento que se busca tener solo entre COEP y gobierno, es que se abra un espacio de diálogo. ¿Y por qué digo que es necesario? Bueno, hay muchos estudios que evidencian que los niveles de conflictividad en Honduras son alarmantemente altos. Entonces, el país, más allá de que exista esta especulación de que el sector privado quiere entrar en la toma de decisiones, creo que más allá de eso hay que verlo como un ejercicio necesario para bajar tensiones y para también enviar un mensaje de que existe una disposición de canalizar esas diferencias políticas a través de un espacio en el que estén articulados todos los actores y que naturalmente, por naturaleza política y por un reconocimiento formal en el orden constitucional, es el gobierno de la República el que lleva adelante las políticas públicas en el país y es en el Congreso donde muchas de estas medidas se toman. Nosotros reconocemos eso. Pero creo que es importante que el gobierno también, más allá de ver el asunto como un mensaje que viene de un adversario político, etcétera, es realmente una oportunidad para que se posicione como un convocante de diferentes actores y bajar las tensiones. Porque de lo contrario, si retomamos el tema electoral, todo esto que ha pasado en 3 años, el riesgo es que se acumula y explota en un ambiente electoral, ¿no? Y eso no solamente es en función de resultados electorales, sino de conflictividad social en un proceso electoral. Y conflictividad social como la vemos ahora también. Entonces, en realidad el mensaje va un poco por ese camino. Pero francamente, y esta ya es una posición más personal al margen de mi participación en el sector privado, no veo espacios para que el gobierno cambie un poco la postura que ha tenido ahora. Y yo creo, Miguel, que aquí es un tema de autocrítica de todos los sectores, ¿no? Todos los sectores son responsables de que el país esté en la situación en la que está. Creo que tiene que haber esa autocrítica de la corresponsabilidad y por eso pienso que el diálogo es importante para que esa corresponsabilidad se canalice ahí, pero para ello se requiere una voluntad política que creo que en el país no la hay en este momento. Bueno, sin diálogo no hay democracia y si bien es cierto, hemos tenido aquí miembros del partido oficialista, del partido de gobierno, indicando que el conflicto, la conflictividad no debe temerse porque normalmente muestra cuáles son los choques que hay y de los cuales se puede surgir un debate importante y búsqueda de soluciones y consensos y acuerdos. También es cierto que el efecto que produce la falta de acuerdos y la falta de diálogo termina impactando en la percepción que tiene la población de la acción de sus distintos liderazgos. Para terminar el programa, Rafael, si buena parte de la responsabilidad recae en los liderazgos, en las dirigencias de los sectores, ¿qué podríamos pedirle a la población que demande a estas dirigencias de esos liderazgos, aprovechando estos últimos minutos? Bueno, primero creo que antes de pedir el ciudadano, poco a poco, porque entiendo que hay diferentes segmentos ciudadanos que pueden participar en asuntos públicos. Y con esto me refiero a que no hay que perder y dejar de lado nuestra responsabilidad como ciudadanos de involucrarnos, ¿no? De exigir rendición de cuentas. Si no hay este clamor ciudadano alrededor de actores políticos, pues hay una comodidad también de ellos en actuar como lo han hecho hasta estos últimos años. Número 2, creo que hay que demandar coherencia, ¿no? Coherencia no solamente con sus ideales políticos, lo que realmente construye a un partido político, sino con la responsabilidad que tienen, el cargo que asumen, la investidura que eso trae consigo y la responsabilidad política.
Pero si pudiera enviar un mensaje realmente, Miguel, en mi corta carrera profesional y que he tenido la oportunidad de interactuar con organizaciones de la sociedad civil, el mismo sistema político partidario, etcétera, yo sí pienso que es el momento de que muchos ciudadanos den el paso para competir políticamente, porque uno ve los liderazgos de lo que hablamos durante todo el programa en los partidos políticos, son los mismos de hace 10, 15 años y esto tiene una explicación. Obviamente hay estructuras políticas que se trabajan alrededor de una carrera política, el caudillismo, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero el país real no va a entrar en un proceso de cambio estructural si no se dan esos relevos generacionales, y esto lo ha dicho Naciones Unidas, otros centros de investigación que analizan el sistema democrático hondureño, y se percibe un agotamiento de las élites políticas. Y si bien es un proceso que puede tomar tiempo, pero creo que los relevos sí son necesarios, ¿no? Y ese es el mensaje que les dejaría, la necesidad de dar el paso, naturalmente, a través de diferentes sectores, pero dar el paso políticamente. El país lo necesita, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rafael, por tu participación. Gracias por ese llamado a la participación de la población. Involúcrese a nivel municipal, a nivel local, de ese paso al frente, no del paso al costado, no se esconda. En este momento el país necesita a sus mejores hijos e hijas para hacer frente a los problemas de siempre, pero también a problemas emergentes que son retos para los años venideros. Esto fue Cuestión de Enfoques. Hoy compartimos con el abogado Rafael Jerez y le invitamos a usted a seguir pendientes de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Feliz día.